¿Acaso piensa poner en riesgo al paciente con una estupidez como esa? El agudo grito del médico estadounidense resonó por los pasillos del hospital. Pero un instante después, un hombre mexicano que permanecía en silencio en un rincón de la sala de urgencias dijo con calma: «Si le administra ese medicamento ahora, el paciente morirá». Exactamente 10 minutos después, la situación en toda la sala de urgencias había dado un giro de 180 grados. A continuación, les contaré la increíble historia de cómo todo el personal médico terminó inclinando la cabeza ante aquel hombre mexicano al que todos habían ignorado. Mateo Vargas, un mexicano de 30 años, tecleaba en su computadora en una oficina del segundo piso del St. Mary's Hospital. Sobre su escritorio se apilaban documentos repletos de datos de pacientes, y en la pantalla del monitor parpadeaban un sinfín de números y gráficos. Sus compañeros de trabajo lo consideraban simplemente un empleado de origen hispano encargado de introducir datos, o para ser más precisos, lo trataban casi como si fuera invisible. A la hora del almuerzo, los empleados del hospital se reunían en grupos para dirigirse a la cafetería, pero Mateo siempre se quedaba en su sitio, comiendo una simple ensalada. Al pasar junto a él, escuchó a un par de enfermeras cuchichear. ¿Qué hará ese hombre? Siempre está mirando la computadora. Apenas habla, parece tan apagado. Cada vez que Mateo oía comentarios como estos, sentía una punzada en el corazón, pero se limitaba a concentrarse en su trabajo en silencio. A las 2 de la tarde, comenzó la reunión ordinaria del Departamento de Medicina de Urgencias. En la sala, llena de residentes, enfermeras del turno de noche y responsables de cada área, se presentaban los informes sobre el funcionamiento de la sala de urgencias de la semana anterior. Mateo, como siempre, estaba sentado en silencio en un rincón al fondo de la sala, pero de repente, armándose de valor, levantó la mano con timidez. Analizando los datos de la semana pasada, he notado un patrón un tanto extraño en el diagnóstico de los pacientes con dolor torácico y me gustaría comentarlo, si me lo permiten. Pero en ese instante, una residente de 27 años llamada Emily Lawrence lo interrumpió con voz gélida. «Disculpe, pero en las reuniones del personal médico solo pueden intervenir quienes tienen licencia para ejercer». La sala se sumió en un silencio sepulcral y todas las miradas se clavaron en Mateo. Con el rostro encendido, Mateo mostró una expresión de desconcierto, pero finalmente se levantó en silencio y abandonó la sala de reuniones. A sus espaldas oyó risas ahogadas y a alguien susurrar: «¿Qué se cree ese? ¿Dar su opinión sobre temas médicos un simple capturista de datos?». Al salir al pasillo, Mateo suspiró profundamente y regresó a su escritorio. El arduo camino que lo había llevado desde México hasta allí pasó por su mente. La barrera del idioma, el choque cultural y, sobre todo, el alto muro de los prejuicios de la gente siempre lo hacían sentirse pequeño, pero no podía rendirse. Tenía una meta que debía alcanzar a toda costa. A las 4 de la tarde, nuevos datos de un paciente aparecieron en la pantalla de Mateo. Un hombre de 52 años, llamado James Wilson, había sido trasladado a urgencias. Sus síntomas principales eran un dolor torácico agudo, dificultad para respirar y un sudor frío que le recorría todo el cuerpo. Mateo, por costumbre, revisó los signos vitales del paciente, pero algo anómalo llamó su atención. La presión arterial mostraba una cifra elevada de 190/110, y el pulso también estaba acelerado, a 125 latidos por minuto. En la sala de urgencias, Emily dirigía la atención al paciente. Con una expresión de total confianza, daba instrucciones a las enfermeras y evaluaba el estado del paciente, síntomas de un infarto de miocardio de libro. Hagan un electrocardiograma de 12 derivaciones de inmediato y comprueben los niveles de enzimas cardíacas. Su voz estaba llena de seguridad, y el personal médico a su alrededor parecía estar de acuerdo con su juicio. Sin embargo, desde la distancia, los ojos de Mateo, que observaba toda la situación, veían algo diferente. El patrón del dolor que describía el paciente era ligeramente distinto al de un infarto de miocardio típico. El dolor,
que comenzaba en el pecho, se irradiaba hacia la espalda, lo que sugería la posibilidad de otra patología. En particular, la diferencia de presión arterial entre ambos brazos del paciente captó la atención de Mateo. El resultado del electrocardiograma llegó, pero solo mostraba cambios ambiguos en el segmento ST, sin pruebas claras de un infarto de miocardio. Emily estableció un diagnóstico provisional de angina inestable y solicitó una interconsulta con cardiología. Mientras tanto, ordenó a una enfermera que preparara un anticoagulante, pero en el pecho de Mateo, la ansiedad crecía. Tenía la sensación de que estaban pasando por alto algo crucial. La esposa del paciente, entre sollozos, suplicaba al personal médico: «Por favor, salven a mi marido. Me asusté tanto cuando lo vi agarrarse el pecho y desplomarse». Emily intentaba tranquilizar a la familia con voz calmada, pero en la mente de Mateo sonaba una alarma. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer cambios sutiles en el estado del paciente. El dolor, inicialmente localizado en el pecho, se extendía gradualmente hacia la espalda y el abdomen. Además, la diferencia de presión arterial, medida en ambos brazos, era cada vez mayor, mientras que en el brazo derecho se mantenía en torno a 190/110. En el izquierdo era de aproximadamente 140/90, una diferencia considerable. Mateo decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Aunque corriera el riesgo de ser ignorado por no ser parte del personal médico, la vida del paciente estaba en juego. Se dirigió con cautela hacia la sala de urgencias. Tras asegurarse de que Emily estaba revisando la historia clínica del paciente, se dirigió a ella con la voz más respetuosa posible. «Doctora, disculpe, pero me gustaría decirle algo». La voz de Mateo temblaba, pero sus palabras eran sinceras. Sin embargo, Emily se volvió con una expresión de fastidio. «Estoy ocupada ahora, hablemos más tarde». «No me moleste, el paciente está en estado crítico». Ante su fría respuesta, las enfermeras de alrededor también empezaron a mirar a Mateo de forma extraña. Pero Mateo no se rindió. ¿Ha comprobado la diferencia de presión arterial en ambos brazos del paciente? Además, el patrón del dolor parece un poco diferente al de un infarto de miocardio. Mateo insistió con voz suplicante, pero Emily lo ignoró por completo y continuó su conversación con otro miembro del personal. Una enfermera le susurró algo al oído a Emily, y ésta asintió mientras respondía: «Este tipo no para de meterse. Llame a seguridad y dígales que le restrinjan el acceso». En ese preciso instante, el estado del paciente comenzó a empeorar drásticamente. La presión arterial empezó a caer en picado, de 190 a 160 y luego a 140, seguía bajando. El paciente comenzó a perder la conciencia y su rostro se tornó pálido. El pulso también se volvió irregular. Emily, con expresión de pánico, dio órdenes a las enfermeras: «Aumenten la velocidad del goteo y tomen los vitales más a menudo, cuando llega el cardiólogo». Pero el estado del paciente seguía deteriorándose. En particular, el dolor que manifestaba se intensificaba. El rostro de Mateo se endureció. En su mente, una avalancha de conocimientos médicos se organizaba a toda velocidad. Al reunir todos los síntomas del paciente, estaba claro que no se trataba de un infarto de miocardio. Era muy probable que fuera una enfermedad mucho más peligrosa y mortal. Sin embargo, él seguía sin poder hacer nada. Fue entonces cuando Emily, con una jeringa llena de anticoagulante en la mano, se acercó al paciente. Pretendía administrarle heparina para tratar la angina inestable, pero si las sospechas de Mateo eran correctas, ese fármaco podría tener consecuencias fatales para el paciente. Mateo no pudo contenerse más. Se interpuso en el camino de Emily y gritó con voz temblorosa: «Si le inyecta ese medicamento, el paciente morirá». Toda la sala de urgencias quedó en un silencio sepulcral y todas las miradas se clavaron en Mateo. ¿Cuál era la verdad que se escondía tras el desesperado grito de este hombre mexicano? La tensión en la sala de urgencias era palpable, como un cable de alta tensión. El rostro de Emily enrojeció de ira.
¿Está loco? ¿Quién se cree que es para interferir en el tratamiento de un paciente? Su voz resonó en cada rincón de la sala, y los demás miembros del personal médico se giraron para entender qué ocurría. Una enfermera llamó rápidamente a seguridad. «Tenemos a una persona extraña en urgencias. Vengan rápido, por favor». Pero Mateo no retrocedió ni un paso. Sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y convicción. «Doctora, en el brazo derecho tiene 190/110, pero en el izquierdo 140/90. Este no es un patrón normal de infarto de miocardio». En la voz de Mateo comenzaba a notarse su pericia médica, pero Emily seguía intentando ignorarlo. ¿De qué está hablando? Una diferencia de presión puede darse perfectamente en una situación de estrés. Emily agitó la jeringa en su mano, pero Mateo no se dio por vencido. Señalando el monitor del paciente, explicó con más detalle. «Mire, el patrón de dolor que describe el paciente es un dolor desgarrador que empieza en el pecho y se irradia hacia la espalda. Es un síntoma clásico de disección aórtica». «Disección aórtica». Una sombra de duda cruzó el rostro de Emily por un instante, pero enseguida recuperó su expresión fría. «¿Y usted qué sabe para hacer un diagnóstico así? Esto no es un patio de recreo, es una sala de urgencias». En ese momento 2 guardias de seguridad entraron en la sala y la enfermera les hizo una seña. «Es ese hombre de ahí. Está interfiriendo con el tratamiento del paciente». Los guardias comenzaron a acercarse a Mateo, pero justo en ese instante, el estado del paciente cambió drásticamente. Del monitor empezó a sonar una alarma estridente. Bip, bip, bip. La presión arterial del paciente cayó de 140/110 de repente, y su pulso se volvió irregular. El paciente emitió un gemido de dolor mientras se agarraba la espalda. «Ah, la espalda. Siento que se me desgarra, como si algo fuera a estallar». El rostro de Emily se puso pálido como el papel. La situación se estaba desarrollando de una forma completamente inesperada. «Aumenten el goteo al máximo y suban la concentración de oxígeno», ordenó a las enfermeras. Pero el estado del paciente seguía empeorando. La presión había bajado a 100/60 y el paciente empezaba a perder el conocimiento. Mateo, ignorando a los guardias que intentaban detenerlo, se acercó al paciente. Sacó una pequeña linterna de bolsillo y comenzó a comprobar el reflejo pupilar. Una enfermera gritó: «¿Qué está haciendo? No toque al paciente». Pero Mateo continuó con su examen con calma, y pronto su rostro se tornó aún más serio. «Las pupilas están asimétricas. Eso significa que hay un problema con el flujo sanguíneo». Mateo se dirigió a Emily, pero ella seguía mirándolo con desconfianza. «¿Quién es usted realmente? ¿Cómo sabe todo eso?». Por primera vez, la voz de Emily tembló. Mateo respiró hondo y con una voz tranquila pero llena de convicción, dijo: «La disección aórtica de tipo A tiene una tasa de mortalidad que aumenta entre un 1 y un 2% por hora. La tasa de mortalidad a las 24 horas es del 50%, y a las 48 horas del 80%. Hay que hacerle una angiografía por tomografía computarizada de inmediato». Sus palabras combinaban precisión médica y una urgencia desesperada. El resto del personal médico en la sala comenzó a prestar atención a la situación. Un residente le susurró a Emily: «Creo que podría tener razón. El estado del paciente es muy extraño». Pero Emily, por orgullo, no quería ceder. «¿En serio vamos a creerle a un tipo como él? ¿Hay alguna prueba de que sea médico?». En ese momento, la esposa del paciente rompió a llorar. «Cariño, reacciona. Por favor, abre los ojos». La conciencia del paciente se desvanecía y sus signos vitales seguían empeorando. La presión arterial había caído a 90/50 y su pulso era débil. Mateo suplicó una vez más: «Por favor, créame. Si le administra el anticoagulante ahora, la hemorragia empeorará y el paciente estará en grave peligro. En cambio, si hacemos primero la tomografía, sabremos de inmediato si estoy en lo cierto o no». En su voz ya no había miedo,
solo el deseo desesperado de salvar al paciente. La mano de Emily que sostenía la jeringa comenzó a temblar. El estado del paciente era demasiado diferente a lo que había previsto. Además, los conocimientos médicos que Mateo exponía parecían bastante precisos. Dudó por un momento y luego le dijo a una enfermera: espera un momento. Llama a radiología y pregunta si pueden hacer una tomografía de urgencia. Sin embargo, desde radiología respondieron que estaban realizando una tomografía a otro paciente de urgencias y que habría que esperar unos 30 minutos. El rostro de Emily se ensombreció aún más. 30 minutos podría ser demasiado tarde. Mateo sugirió con cautela: ¿y si comprobamos al menos el estado de la aorta abdominal con un ecógrafo portátil? No sería un diagnóstico definitivo, pero podríamos confirmar o descartar la sospecha de disección. En ese momento, el Dr. Miller, jefe del departamento de urgencias, entró en la sala. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto alboroto? Cuando Emily le explicó brevemente la situación, el Dr. Miller comenzó a examinar personalmente al paciente. Al ver sus signos vitales y síntomas, su rostro también se puso serio. ¡Qué extraño! Parecía un infarto de miocardio, pero la reacción del paciente es inesperada, murmuró. Mateo se acercó con cautela. Jefe, disculpe, ¿pero no cree que deberíamos considerar la posibilidad de una disección aórtica? La diferencia de presión entre los brazos es considerable y el patrón de dolor es el típico de una disección. El Dr. Miller miró a Mateo con atención. ¿Y usted quién es? ¿Es personal médico? Mateo dudó un momento antes de responder. Soy el encargado del análisis de datos clínicos en el hospital. Su respuesta no era una mentira total, pero seguía ocultando su verdadera identidad. El Dr. Miller volvió a examinar al paciente detenidamente. Luego le dijo a Emily: por ahora suspenda la administración del anticoagulante y hagamos la tomografía primero. En cuanto terminen con el otro paciente de urgencia, que entre él, Emily, aunque herida en su orgullo, no tuvo más remedio que obedecer la orden de su superior. 20 minutos después, el paciente fue trasladado a la sala de tomografía. Mateo esperaba los resultados en el pasillo, con el corazón en un puño. Emily también rondaba nerviosa frente a la sala. Si Mateo tenía razón, ella casi había puesto en peligro la vida del paciente. Si estaba equivocado, habría perdido un tiempo precioso por la obstinación de aquel extraño hombre. Finalmente, la tomografía terminó, y pasarían otros 10 minutos hasta que llegara el informe del radiólogo. Ese corto lapso de tiempo se sintió como horas. Era un momento crucial del que dependía la vida del paciente. ¿Sería correcto el diagnóstico de Mateo? ¿O era acertado el juicio inicial de Emily? Pronto todo se aclararía. Sonó el teléfono en la sala de informes de radiología. Era una llamada interna a urgencias. Apenas el doctor Miller descolgó el auricular. La voz al otro lado sonó apremiante. Doctor, acaba de salir el resultado del paciente James Wilson y es muy grave. Es una disección aórtica ascendente de tipo A. Sin duda, hay que avisar a cirugía cardíaca de urgencia y preparar el quirófano de inmediato. El rostro del Dr. Miller se petrificó. ¿Qué dice? ¿De verdad es una disección aórtica? Al volver a preguntar para confirmar, el radiólogo respondió con firmeza. Sí, no hay duda. La disección comienza en la aorta ascendente y se ha extendido hasta la aorta descendente. En este estado, si no se opera, las posibilidades de supervivencia son casi nulas. Toda la sala de urgencias se sumió en un repentino caos. Las enfermeras se movían apresuradamente, contactando con el quirófano, y la emergencia fue comunicada a cirugía cardíaca. Emily se quedó paralizada en su sitio, con una expresión de incredulidad. Realmente, era una disección aórtica. Su voz temblaba. En ese instante, todas las miradas se dirigieron a Mateo. El personal médico de urgencias se preguntaba, asombrado, cómo aquel silencioso hombre mexicano había podido llegar a un diagnóstico tan preciso antes que ellos. Una enfermera murmuró en voz baja. Increíble. Vio lo que a todos se nos pasó por alto. El Dr. Miller se acercó a Mateo
y le preguntó con semblante serio. He oído que fue el primero en sospechar de una disección aórtica. ¿Cómo lo supo con tanta exactitud? ¿Tiene formación médica? Mateo dudó un momento, y luego respondió con cautela. Como manejo muchos datos de pacientes, he aprendido a reconocer ciertos patrones. Pero Emily seguía con una expresión de escepticismo. ¿Es posible hacer un diagnóstico clínico así solo con análisis de datos? Cosas como la diferencia de presión entre los brazos o la comprobación del reflejo pupilar son difíciles de saber sin formación médica. En su voz todavía se percibía la desconfianza hacia Mateo. En ese momento, el doctor Thompson, jefe de cirugía cardíaca, entró apresuradamente en la sala de urgencias. ¿Dónde está el paciente? El paciente con la disección aórtica. Su llegada aumentó aún más la tensión en la sala. El paciente ya había sido trasladado al quirófano y su familia se había ido con él. El doctor Thompson echó un vistazo rápido a la historia clínica del paciente y asintió. El diagnóstico fue preciso. ¿Quién fue el primero en sospechar la disección? En casos como este, el diagnóstico precoz es muy difícil. Ha sido un juicio realmente agudo. Un poco más tarde y el paciente habría estado en grave peligro. El doctor Miller señaló a Mateo. Fue él quien lo sospechó primero. La mirada del doctor Thompson se posó en Mateo. Gracias a usted podremos salvar al paciente. ¿Tiene usted formación médica? Un diagnóstico tan preciso es difícil sin experiencia. Mateo respiró hondo. Parecía que ya no podía ocultarlo más. Estudié medicina en México y aquí terminé un doctorado en análisis de datos clínicos. Actualmente, mientras preparo el examen para la licencia médica estadounidense, trabajo en este hospital con un contrato temporal. La sala de urgencias quedó en silencio. Las enfermeras y los residentes se miraron entre sí con asombro. ¿Era médico? ¿Y nosotros lo hemos estado tratando como a un simple capturista de datos durante meses? El rostro de Emily se volvió lívido. Se dio cuenta de cuán llena de prejuicios había estado con Mateo. El doctor Thompson dijo con admiración, ya veo, eso lo explica todo. Siendo un médico formado en México, su habilidad clínica debe ser excelente. Especialmente, su capacidad de diagnóstico en una situación de emergencia como esta ha sido realmente impresionante. Mateo inclinó la cabeza con humildad. Me halaga. Si el paciente se recupera, eso será suficiente para mí. Llegó la noticia de que la cirugía había comenzado y que se esperaba que durara más de 5 horas. La familia del paciente esperaba en la sala de espera, con el corazón encogido. Emily miraba a Mateo con una mezcla de emociones. Se daba cuenta dolorosamente de lo grosera que había sido y de lo cegada que había estado por sus prejuicios. En el pasillo del hospital, Emily y Mateo se encontraron cara a cara. Emily se quedó sin palabras durante un buen rato. Lo siento. De verdad, lo siento mucho. Estaba tan llena de prejuicios. Su voz temblaba. Mateo respondió con una cálida sonrisa. No se preocupe, yo tampoco aclaré mi situación desde el principio. Pero la mente de Emily no se tranquilizaba fácilmente. Si no hubiera escuchado sus palabras y le hubiera administrado el anticoagulante, el paciente podría haber muerto. Estuve a punto de ponerlo en un peligro terrible. Se estaba reprochando profundamente su arrogancia y precipitación. Se sentía avergonzada de sí misma por haber puesto en peligro a un paciente por su orgullo de médico. Mateo dijo con calma, en medicina, lo más importante es la seguridad del paciente, ¿no cree? No importa quién hizo el diagnóstico. Lo más importante es que el paciente se recupere sano y salvo. Sus palabras reflejaban la verdadera vocación de un médico. Entre las enfermeras también empezaron a surgir conversaciones sobre Mateo. ¿No es increíble? Durante meses lo vimos como un hombre hispano callado, y resulta que era un médico muy competente. Y además, es humilde. Realmente hemos sido muy prejuiciosos. El ambiente en el hospital comenzaba a cambiar poco a poco. En el quirófano, se libraba una batalla por la vida. La disección aórtica es una operación muy compleja y peligrosa, donde el más mínimo error es inaceptable.
El doctor Thompson y su equipo estaban haciendo todo lo posible por salvar la vida del paciente. Fuera del quirófano, la familia y el personal médico esperaban ansiosos los resultados. A medida que pasaba el tiempo, crecía la curiosidad sobre Mateo. Una enfermera preguntó con cautela: «Por cierto, ¿qué especialidad tenía en México?» A juzgar por su habilidad para evaluar situaciones de emergencia, ¿era médico de urgencias? Mateo dudó un momento y respondió: «Yo era cirujano cardíaco». Al oír que era cirujano cardíaco, los presentes se sorprendieron aún más. Les resultaba extraño que un cirujano cardíaco estuviera realizando un trabajo temporal como ese. Emily preguntó con cuidado: «Entonces, ¿por qué está haciendo este trabajo aquí? Si era cirujano cardíaco en México, seguramente». El rostro de Mateo se ensombreció un poco. «La verdad es que mi hija padece una cardiopatía congénita, por eso vinimos a Estados Unidos». La voz de Mateo se apagó. «En México, nos dijeron que era un caso difícil de tratar. Mientras obtengo la licencia médica estadounidense, hago este trabajo para cubrir los gastos». Todos los que escucharon sus palabras se sintieron conmovidos. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. La persona a la que había ignorado y tratado con tanta frialdad había renunciado a todo por su hija y estaba luchando en un país extranjero. «De verdad, lo siento. No tenía ni idea». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Mateo negó con la cabeza: «No pasa nada. No todo el mundo tiene por qué conocer esas circunstancias. Para mí, es suficiente con que el paciente esté bien». La gente a su alrededor se conmovió aún más por su generosidad. Las noticias que llegaban intermitentemente del quirófano indicaban que la operación transcurría sin problemas. Sin embargo, todavía era pronto para cantar victoria. En una operación de disección aórtica pueden surgir imprevistos hasta el último momento. Emily, a raíz de lo ocurrido ese día, reflexionó profundamente sobre sus prejuicios y su arrogancia. Volvió a pensar en la humildad y la mentalidad abierta que debe tener un médico, y descubrió la verdadera competencia y calidad humana de Mateo. ¿Logrará esta operación tener éxito? ¿Y cómo cambiará la relación entre Emily y Mateo a raíz de este incidente? Desde la sala de observación, encima del quirófano, Mateo observaba el procedimiento quirúrgico a través del cristal. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y la agudeza de un experto. Al ver la destreza del Dr. Thompson, asentía levemente con la cabeza. La cirugía se estaba complicando más de lo esperado. La disección se había extendido más de lo que se pensaba. Emily también estaba de pie en silencio junto a Mateo, observando la operación. Normalmente, no le interesaba mucho presenciar cirugías, pero hoy era diferente. La vida del paciente, que había estado en peligro por su juicio erróneo, se decidía ahora en esa mesa de operaciones. Sus palmas estaban sudorosas por la tensión. Cuando habían pasado 2 horas desde el inicio de la operación, una enfermera subió a la sala de observación. «Doctora, los familiares del paciente no dejan de preguntar. ¿Podría explicarles cómo va la cirugía?» Emily dudó, y Mateo dijo con cautela: «¿Le importaría si se lo explico yo a la familia? Creo que puedo darles detalles más precisos sobre la cirugía cardíaca». En la sala de espera, la esposa del paciente y un chico que parecía su hijo en edad de secundaria esperaban con ansiedad. Cuando Mateo se acercó, la esposa del paciente se levantó de un salto. «Doctor, ¿estará bien mi marido? Estoy tan asustada que no puedo soportarlo». Mateo acercó una silla y se sentó a su lado. «Sé que está muy preocupada, pero en este momento el mejor equipo quirúrgico está haciendo todo lo posible». Para explicarle con exactitud la condición de su esposo, ha habido un problema en la aorta, el vaso sanguíneo más grande de nuestro cuerpo. La explicación de Mateo era tranquila y fácil de entender, como si tuviera una larga experiencia tratando con familiares de pacientes. Afortunadamente, lo descubrimos a tiempo para poder operar, y el cirujano que lo está operando es uno de los mejores en este campo. El hijo del paciente preguntó con voz temblorosa: «Mi papá no se va a morir, ¿verdad?» «Es que
Ayer me peleé con él, y lo último que le dije fue algo horrible. Mateo le dio una suave palmada en el hombro al chico y le dijo, «Tu padre sabe perfectamente que lo quieres, y pronto, cuando despierte, tendrás la oportunidad de decírselo tú mismo». Emily, observando la escena desde la distancia, se sintió conmovida una vez más. Al ver la sinceridad de Mateo y su cálido trato hacia la familia del paciente, se dio cuenta de cuánto había juzgado a la gente por las apariencias. Volvió a reflexionar sobre la verdadera vocación que debe tener un médico. En el quirófano, se acercaba el momento más crucial, el reemplazo de la aorta desgarrada por un injerto artificial. La frente del doctor Thompson estaba perlada de sudor por la concentración, y todo el equipo quirúrgico estaba en tensión. El más mínimo error en este proceso podría poner en peligro la vida del paciente. Mateo, mientras observaba la cirugía, murmuró un pequeño consejo para sí mismo. Ahí, al suturar, sería más seguro usar una doble sutura. Emily, al oírlo, lo miró sorprendida. Realmente, era cirujano cardíaco. Saber hasta esos detalles técnicos de la cirugía. Mateo sonrió tímidamente, como si se hubiera dado cuenta de su desliz. Supongo que es la costumbre. Hice muchas cirugías de este tipo durante varios años en México. Las palabras de Mateo despertaron aún más la curiosidad de Emily. Entonces, ¿en qué tipo de hospital trabajaba en México? Mateo dudó un momento y respondió. Trabajaba en el departamento de cirugía cardíaca de un hospital universitario en la Ciudad de México. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. Un hospital universitario es un hospital muy importante. ¿Y alguien que trabajaba en un lugar así está aquí? El rostro de Mateo se ensombreció un poco, una expresión similar a la que puso cuando habló de su hija. La verdad es que mi hija nació con un problema en el corazón, una cardiopatía congénita muy compleja llamada síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. En México recibió varias operaciones, pero no se pudo encontrar una solución definitiva. La voz de Mateo se fue apagando. Nos dijeron que debíamos ver a un especialista en cirugía cardíaca pediátrica en Estados Unidos, así que toda la familia vino aquí, pero para trabajar como médico en Estados Unidos, tengo que pasar por todo el proceso de nuevo. Empecé este trabajo para ganar dinero, para vivir, mientras me preparo para la licencia. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Podía imaginar cuántas dudas y sacrificios había habido detrás de esa decisión. ¿Y su hija cómo está ahora? Una suave sonrisa cruzó el rostro de Mateo. El mes pasado, la primera operación fue un éxito. Todavía le quedan unas 2 operaciones más, pero el médico dice que hay esperanza. En ese momento, llegó una noticia importante del quirófano. El reemplazo del injerto artificial se había completado con éxito. Habían superado el momento más crítico. Tanto Mateo como Emily soltaron un suspiro de alivio. Sin embargo, todavía era pronto para relajarse por completo. Hasta que la cirugía no terminara, podían surgir imprevistos. La buena noticia también fue comunicada a la familia del paciente. Mateo bajó personalmente a la sala de espera para explicarles. La parte más difícil ha terminado con éxito. Si esperan un poco más, la cirugía habrá terminado por completo. La esposa del paciente, llorando, le dio las gracias a Mateo. Gracias a usted, mi marido se ha salvado. De verdad, muchas gracias. Dentro del hospital, la percepción sobre Mateo había cambiado por completo. Las enfermeras y los residentes ya no lo veían como un simple empleado temporal. Había nacido un respeto hacia él como médico competente. Cuando se cruzaban con él en el pasillo, lo saludaban cortésmente y Mateo respondía con calidez. Emily regresó a su oficina y se sumió en sus pensamientos. Al recordar los acontecimientos del día, se avergonzó de lo cegada que había estado por los prejuicios. Se dio cuenta de que, por su orgullo y complejo de superioridad como médico, había estado pasando por alto lo verdaderamente importante. Sobre todo, quedó profundamente impresionada por la calidad humana y la competencia de Mateo. Su dedicación al paciente por encima de todo en una situación difícil, su espíritu de sacrificio por su familia y su actitud humilde. Emily,
sin darse cuenta, comenzó a sentir algo diferente por Mateo. Llegó la noticia de que la cirugía estaba a punto de terminar. Podría acabar un poco antes de lo previsto. Mateo subió una vez más a la sala de observación para ver la fase final. Al ver la última sutura del Dr. Thompson, aplaudió en silencio. Había sido una cirugía excelente. Emily también subió a la sala de observación. ¡Qué alivio! El paciente se ha salvado. Su voz estaba llena de una sincera sensación de alivio. Mateo asintió y respondió: sobre todo, la familia estará muy contenta. El hijo, en particular, estaba muy afectado por las últimas palabras que le dijo a su padre. Los dos se quedaron un momento en silencio, mirando hacia el quirófano. En ese silencio, se estaba forjando una nueva percepción del otro. Emily había llegado a conocer al verdadero Mateo, y Mateo también podía sentir el sincero arrepentimiento de Emily. ¿Cómo evolucionará la relación entre estas dos personas a partir de ahora? A medianoche, las puertas del quirófano finalmente se abrieron. Todas las miradas se centraron en el Dr. Thompson, que salía todavía con el uniforme quirúrgico. En su rostro se reflejaba el cansancio, pero también el alivio. La operación ha sido un éxito. La vida del paciente no corre peligro. La familia en la sala de espera rompió a llorar, y Emily sintió un calor en el pecho. La esposa del paciente corrió hacia el Dr. Thompson para agradecerle, pero él negó con la cabeza y señaló hacia donde estaba Mateo. En realidad, quien ha salvado al paciente hoy ha sido él. Si no hubiera sido el primero en sospechar de una disección aórtica, probablemente habríamos hecho el diagnóstico demasiado tarde. Agradézcanselo a él. Mateo, con una expresión tímida, hizo un gesto de negación. No, en absoluto. Ha sido gracias al profesor que ha realizado la operación con éxito. Yo simplemente. Pero la esposa del paciente se acercó a Mateo y le hizo una profunda reverencia. Si no fuera por usted, mi marido podría haber muerto. ¿De verdad? Muchas gracias. Nunca olvidaremos su ayuda. Ante su sincero agradecimiento, los ojos de Mateo también se humedecieron. El hijo del paciente también se acercó a Mateo y le dijo en voz baja: Doctor, cuando mi papá despierte, lo primero que haré será pedirle perdón. Retiraré todo lo que le dije ayer. Mateo le acarició suavemente la cabeza al niño y sonrió. Tu padre entenderá perfectamente lo que sientes. No te preocupes. El pasillo del hospital comenzó a vaciarse y a quedar en silencio. Tras la operación, el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, y la familia pudo volver a casa por un rato. Emily caminaba junto a Mateo hacia el vestíbulo del hospital y le dijo: ha sido un día muy duro. Ha debido de estar en tensión todo el día. Mateo negó con la cabeza. Al contrario, ha sido un día muy significativo. Me alegro mucho de que el paciente esté bien. Emily, al observar el perfil de Mateo, sintió una extraña emoción. Este hombre estaba verdaderamente satisfecho con solo haber salvado a un paciente. No había ni rastro de deseo de fama o reconocimiento. La cafetería del hospital estaba casi vacía a esas horas, pero se podían comprar bebidas de las máquinas expendedoras. Emily sugirió con cautela: ¿le apetece un café? Ha trabajado mucho hoy, y me gustaría agradecérselo de alguna manera. Mateo dudó un momento, y luego asintió. Sí, se lo agradezco. Los dos tomaron un café de la máquina expendedora y se sentaron frente a frente en una mesa de la cafetería. Era la primera vez que hablaban en un ambiente tan relajado. Emily, jugueteando con su taza de café, comenzó a hablar. Hoy he aprendido mucho. Especialmente, me he dado cuenta de lo llena de prejuicios que estaba. Mateo respondió con una expresión cálida. Creo que a cualquiera le puede pasar. Yo también, cuando llegué aquí, tuve muchos malentendidos por las diferencias culturales. Lo importante es esforzarse por entenderse mutuamente. Emily se sintió conmovida una vez más por la generosidad de Mateo. «Pero hay algo que realmente me intriga», preguntó Emily con cautela. Si trabajaba como cirujano cardíaco en México, seguramente tenía una buena posición. ¿Lo dejó todo para venir aquí por su hija? No debió de ser una decisión fácil.
El rostro de Mateo se puso serio por un momento. La verdad es que lo pensé mucho. En México ya tenía una carrera estable y mucha gente intentó disuadirme, pero la vida de mi hija estaba en juego. Pensé que, como padre, tenía que hacer todo lo posible. Emily sintió una punzada en el corazón al escuchar la sincera paternidad de Mateo. Se dio cuenta de lo increíble que era poder sacrificarlo todo por la familia. ¿Qué edad tiene su hija ahora? Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. Ahora tiene 5 años. Es una niña muy lista y alegre. El Mateo que sacaba su teléfono para mostrarle una foto de su hija era la viva imagen de un padre. ¡Qué niña tan guapa! Tiene los ojos de su padre. Mateo sonrió y respondió: mi mujer dice que se parece a ella en el carácter. Es terca y muy valiente. En el hospital también trae de cabeza a las enfermeras. La conversación entre los dos fluyó de forma natural. Hablaron de sus preocupaciones como profesionales de la medicina, del amor por la familia y de sus sueños. Emily, al hablar con Mateo, sintió una comodidad que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que, aunque por fuera pareciera una persona callada, por dentro tenía pensamientos profundos y un corazón cálido. Yo también tengo una razón para haberme hecho médico. Comenzó a contar Emily su propia historia. Cuando era pequeña, mi padre murió de repente, y en ese momento vi al personal de urgencias haciendo todo lo posible. Esa imagen me impresionó mucho. Me di cuenta de lo noble que es salvar vidas. Pero cuando me convertí en médico, me topé con la dura realidad en muchas ocasiones. La voz de Emily se apagó. Hay muchos pacientes, poco tiempo y la presión de no cometer errores. Creo que poco a poco me fui volviendo más rígida. La experiencia de hoy me ha hecho darme cuenta de cuánto había perdido la perspectiva inicial. Mateo la escuchaba atentamente y asentía. Yo he tenido una experiencia similar, especialmente los últimos años en México, fueron muy duros. Al estar tan presionado por los resultados y la competencia, estaba perdiendo de vista lo importante. Fue después de que mi hija enfermara, cuando me di cuenta de lo que realmente importaba. En la cafetería, solo quedaban ellos dos. Fuera, el viento de la madrugada sacudía suavemente las ventanas, y solo la tenue luz de las máquinas expendedoras iluminaba el espacio. Era un ambiente extrañamente pacífico y cálido. Emily deseó que ese momento pudiera durar para siempre. Por cierto, ¿cuándo tiene previsto presentarse al examen de la licencia médica estadounidense?, preguntó Emily curiosa. Mateo pensó un momento y respondió: probablemente a principios del año que viene. La preparación está casi lista, pero se ha retrasado un poco por el calendario de operaciones de mi hija. Cuando obtenga la licencia, podré volver a trabajar como médico de pleno derecho, pero hasta entonces tendré que aguantar como ahora. Emily podía comprender las dificultades reales de Mateo. Por muy competente que fuera, había barreras institucionales insalvables. ¿A qué especialidad se presentará cuando obtenga la licencia? Supongo que a cirugía cardíaca, ¿no? Mateo dudó un momento y respondió: la verdad es que todavía no lo he decidido. Lo decidiré viendo cómo evoluciona mi hija. La hora había pasado ya de las 2 de la madrugada. Ambos debían de estar cansados, pero extrañamente la conversación no terminaba. Había surgido un deseo de conocerse mejor. Emily, sin darse cuenta, sentía una emoción especial por Mateo, y Mateo también comenzaba a sentir simpatía por la sinceridad de Emily. Hoy, bueno, ya fue ayer. Ha sido un día muy significativo, dijo Emily. Hemos salvado a un paciente. Yo he aprendido mucho, y sobre todo, me ha encantado conocer a alguien como usted. Mateo sonrió levemente y respondió: lo mismo digo. Gracias a lo de hoy, me he dado cuenta de que aquí también puedo hacer un trabajo significativo. Los dos se miraron e intercambiaron una sonrisa silenciosa. En ese momento, una nueva emoción estaba brotando entre ellos. El sentimiento que había comenzado con respeto y gratitud se estaba convirtiendo gradualmente en algo más profundo. Pasaron varias semanas y la rutina volvió al hospital. El paciente, James Wilson,
fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal y estaba en proceso de recuperación. El personal médico también había vuelto a sus respectivas tareas. Sin embargo, la forma en que miraban a Mateo había cambiado por completo. Las enfermeras que se cruzaban en el pasillo lo saludaban cortésmente y los residentes lo reconocían como a un colega médico. Mateo seguía en su puesto, realizando análisis de datos, pero ahora era frecuente que la gente acudiera a él en busca de consejo médico, especialmente en la sala de urgencias. Cuando surgía un caso ambiguo, a menudo le pedían su opinión de manera extraoficial. Mateo siempre daba sus consejos con humildad, y sus juicios eran, en su mayoría, acertados. Emily, después de aquel incidente, cambió drásticamente su actitud en la consulta. Se acercaba a los pacientes con más cautela y se esforzaba por escuchar las opiniones de los demás. Sobre todo, cada vez que se encontraba con Mateo, se descubría a sí misma sintiendo una extraña emoción. La conversación que habían tenido aquella noche en la cafetería no dejaba de venirle a la mente. Un lunes por la tarde, llegó a urgencias otro paciente con dolor torácico. Era una mujer de unos 60 años, y sus síntomas parecían similares a los de James Wilson. Emily, esta vez, no se precipitó en su juicio y pidió consejo a Mateo. ¿Le importaría echar un vistazo al estado de la paciente si tiene un momento? Mateo bajó de buen grado a urgencias. Tras examinar a la paciente, Mateo ofreció una opinión diferente. Esta paciente sí parece tener un infarto de miocardio. El patrón del dolor es el típico, y los resultados del electrocardiograma también son claros. Emily mostró una expresión de alivio. Había aprendido a confiar en el juicio de Mateo. Gracias. Entonces, avisaré a cardiología y prepararé el anticoagulante. Durante el tratamiento, Emily y Mateo colaboraron de forma natural. Aunque Mateo no era oficialmente personal médico, Emily valoraba sus consejos, y Mateo también hacía todo lo posible por el bien del paciente. Al ver esto, los demás miembros del personal médico comenzaron a reconocer cada vez más a Mateo. A la hora del almuerzo, Emily le hizo una propuesta a Mateo. ¿Le apetece que comamos juntos? La comida del hospital no es gran cosa, pero creo que es mejor que comer solo. Mateo asintió sin dudarlo. Es una buena idea. La verdad es que me sentía un poco solo comiendo por mi cuenta. En la cafetería del hospital, los dos se sentaron frente a frente para comer. Al principio, la conversación giró en torno al trabajo, pero poco a poco derivó en temas más personales. Emily preguntó con curiosidad, ¿cómo está su hija últimamente? ¿Se está recuperando bien? El rostro de Mateo se iluminó. Sí, ha mejorado mucho. Ayer mismo fui al hospital y el médico me dijo que se está recuperando más rápido de lo esperado. Parece que tendremos un poco de margen hasta la próxima operación. Emily se alegró de corazón. ¡Qué bien! Lo más importante es que la niña se ponga buena, ¿verdad? Por cierto, Emily comenzó a hablar con cautela. Me gustaría conocer a su hija. Mateo se sorprendió por un momento, pero enseguida mostró una cálida sonrisa. ¿De verdad? Entonces a Valentina le encantará. Le gusta conocer gente nueva. Quedaron en encontrarse en un parque el fin de semana con la familia. Emily, después de concretar la cita, no entendía por qué se sentía tan emocionada. Solo iba a conocer a la familia de un colega, pero lo sentía como una cita importante. Se rió de sí misma mientras elegía qué ropa ponerse y preparaba un regalo. El sábado por la tarde, se encontraron en un pequeño parque cerca de Central Park. Mateo apareció con su esposa, Sofía, y su hija de 5 años, Valentina. Valentina era una niña mucho más vivaz y alegre de lo que esperaba. A pesar de la cicatriz de la operación, corría y jugaba con una inocencia que la hacía adorable. Ella es la doctora Emily, le presentó Mateo a su hija. Valentina miró a Emily con ojos llenos de curiosidad. Hola, soy Valentina. ¿Tú también eres doctora como mi papá? La adorable pregunta de Valentina hizo reír a Emily. Sí, así es. Soy doctora, como tu papá. ¿Y tú, Valentina, qué quieres ser de mayor?
Valentina respondió sin dudar: «Yo también quiero ser doctora, para curar a la gente enferma, como mi papá, pero las operaciones de corazón me dan miedo, así que haré otra cosa». Emily se conmovió con la inocencia de Valentina. «Vaya, qué sueño tan bonito. Seguro que serás una gran doctora». Sofía también expresó su gratitud a Emily. «Mi marido me ha hablado mucho de usted. Dice que gracias a usted ha empezado a ser reconocido en el hospital. De verdad, muchas gracias». Emily negó con la mano. «No, en absoluto. Al contrario, yo he aprendido mucho del doctor Vargas. Es una persona admirable». Mientras observaban a los niños jugar, los cuatro se sentaron en un banco y conversaron. Sofía habló de su vida en México y del proceso que los llevó a Estados Unidos, y Emily compartió sus preocupaciones como médico. El tiempo pasó volando en un ambiente natural y relajado. Al atardecer, Valentina se acercó a Emily y le susurró: «Tía Emily, mi papá es genial, ¿verdad?». La pregunta inocente de Valentina conmovió a Emily. «Sí, es increíble, Valentina. Tu papá es alguien de quien estar muy orgullosa». Valentina asintió con una expresión de satisfacción. De camino a casa, Mateo y Emily tuvieron un momento a solas, mientras Sofía y Valentina esperaban en el coche. «Hoy ha sido un día maravilloso», dijo Emily. «Valentina es un encanto, y su esposa es una persona encantadora. Se nota que son una familia muy unida». Mateo asintió. «Mi familia también está encantada de haberla conocido, doctora. Seguro que Valentina no dejará de hablar de la tía Emily». Los dos se miraron e intercambiaron una sonrisa. En ese momento, fluía entre ellos una emoción especial que no se podía expresar con palabras. Cuando se reencontraron en el hospital el lunes, el ambiente entre ellos era aún más natural. El encuentro del fin de semana había profundizado su entendimiento mutuo. Emily pudo confirmar que Mateo no solo era un médico excepcional, sino también un excelente esposo y padre. Pero al mismo tiempo, surgieron sentimientos complejos. Se descubrió a sí misma cada vez más atraída por Mateo, pero él ya tenía una familia feliz. Emily se sumió en la duda sobre cómo manejar sus sentimientos. Mateo también se enfrentaba a un dilema similar. Se sentía cómodo y feliz con Emily, pero era un hombre de familia. Sin embargo, valoraba su amistad con Emily, y la colaboración en el hospital era significativa. ¿Cómo evolucionará la relación entre estas dos personas a partir de ahora? Pasó otro mes, y la relación entre Mateo y Emily evolucionaba de forma sutil. Aparentemente, era una relación de colaboración entre colegas médicos, pero entre ellos crecían sentimientos inconfesables. Especialmente, Emily no podía negar que el tiempo que pasaba con Mateo era el momento más feliz de su día. Un viernes por la noche, ocurrió algo especial en el hospital. A urgencias llegaron simultáneamente varias víctimas de un grave accidente de tráfico. Era una situación que requería la movilización de todo el personal médico. Emily se hizo cargo del paciente más grave y Mateo, de forma natural, comenzó a ayudarla. El paciente era un joven de unos 20 años, con múltiples fracturas y sospecha de hemorragia interna. Emily aplicaba rápidamente los primeros auxilios, pero el estado del paciente seguía empeorando. La presión arterial bajaba y comenzaba a perder el conocimiento. En esa situación, el consejo de Mateo fue de un valor incalculable. Sospecho de una hemorragia abdominal, compruebe con el ecógrafo de inmediato. Mateo lo dijo con calma, y Emily siguió sus instrucciones al instante. El resultado de la ecografía confirmó una hemorragia interna y se requería una cirugía de urgencia. Emily y Mateo, con una coordinación perfecta, estabilizaron al paciente y lo enviaron al quirófano. Una vez que la situación de emergencia se calmó un poco, los dos se sentaron uno al lado del otro, en un banco del pasillo, exhaustos. «Hoy también ha sido un día duro», dijo Emily. «Si no hubiera estado usted, habría sido un gran problema». Mateo negó con la cabeza. «La doctora Emily actuó con tanta rapidez y acierto que no sé si mi ayuda sirvió de algo». En ese momento, Emily de repente tomó la mano de Mateo. «De verdad,
Gracias. Me sentí muy segura teniéndolo a mi lado. Mateo sintió un vuelco en el corazón ante el cálido contacto de Emily, pero enseguida retiró la mano con delicadeza y sonrió. Es mi deber, por el bien del paciente. Pero ese breve contacto dejó una fuerte impresión en ambos. Emily se dio cuenta de que ya no podía ocultar sus sentimientos, y Mateo también tuvo que admitir que sus sentimientos por Emily iban más allá de la simple camaradería. Días después, Emily se armó de valor y le propuso a Mateo un encuentro personal. Cenemos juntos fuera del hospital, no para hablar de trabajo, solo para conversar tranquilamente. Mateo dudó un momento, pero finalmente asintió. La verdad es que él también quería pasar más tiempo con Emily. En un tranquilo restaurante italiano cerca del hospital, los dos se sentaron frente a frente. Era un lugar con un ambiente agradable, con una iluminación tenue y música suave. Al principio, la conversación fue ligera y cotidiana, pero poco a poco derivó en temas más personales. Emily, tras dar un sorbo a su vino, comenzó a hablar con cautela. He aprendido mucho trabajando con usted, como médico y también como persona. Mateo, al ver la expresión seria de Emily, presintió que se avecinaba una conversación importante. La verdad es que tengo algo que confesar. La voz de Emily comenzó a temblar. Al principio era solo admiración, pero poco a poco han ido surgiendo otros sentimientos. Cuando estoy con usted, me siento muy cómoda y feliz. El rostro de Mateo se puso serio. Había previsto que esta situación podría llegar, pero al enfrentarla, se sintió desconcertado. Doctora Emily, comenzó a decir Mateo con cautela. Yo también, para serle sincero, me siento feliz y cómodo con usted, pero tengo una familia, tengo una esposa y una hija, y las quiero. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero asintió. Lo sé, lo supe, desde el principio, respondió Emily en voz baja. Por eso es más difícil, porque veo lo buen esposo y padre que es. Eso lo hace aún más atractivo, pero ocultar mis sentimientos se me estaba haciendo muy difícil. A Mateo le dolía el corazón. Al recibir la sincera confesión de Emily, no podía negar que él también sentía algo similar, pero al mismo tiempo, lo invadía un sentimiento de responsabilidad y culpa hacia su familia. Yo también siento algo especial por usted. Pero precisamente por eso, creo que debemos ser aún más cuidadosos. Emily se secó las lágrimas y forzó una sonrisa. Sí, es cierto, yo también lo sé, por eso se lo he dicho. No quería agobiarlo ocultando mis sentimientos. Ahora que lo he dicho, creo que me sentiré un poco más tranquila. Pero la realidad es que lo único que podemos hacer es mantener una buena relación de colegas, como hasta ahora, dijo Mateo con seriedad. No puedo traicionar a mi familia. He venido hasta aquí por ellos, y son las personas más importantes de mi vida. Emily asintió profundamente. Por supuesto. Por eso lo admiro aún más. Los dos se quedaron en silencio por un momento. Habían confirmado sus sentimientos mutuos, pero al mismo tiempo tenían que aceptar la realidad de que no podían actuar en consecuencia. Era un silencio triste, pero maduro. Entonces, sigamos siendo buenos colegas, dijo Emily, rompiendo el silencio. Ahora que conocemos nuestros sentimientos, creo que podremos llevarnos aún mejor. No ha cambiado nada. Simplemente, nos entendemos mejor. Mateo se sintió conmovido por la madurez de Emily. Sí. Hagámoslo así, respondió Mateo. Sigamos siendo buenos colegas y hagamos todo lo posible por nuestros pacientes. ¿Y la conversación de hoy? Guardémosla como un secreto entre nosotros dos. Emily asintió levemente. Por supuesto. Y este sentimiento, también lo guardaré con cariño en mi corazón. Al salir del restaurante, los dos se despidieron con un poco más de formalidad de lo habitual. Pero en esa despedida había un profundo entendimiento y respeto mutuo. Emily, al ver la espalda de Mateo alejarse, sintió una punzada en el pecho, pero a la vez una sensación de calidez. Era la primera vez que entendía lo que era amar a alguien a quien no se puede tener. Para Mateo, el camino a casa
también estuvo lleno de emociones complejas. Al reconocer sus sentimientos por Emily, no podía abandonar el amor y la responsabilidad hacia su familia. Pero en medio de este conflicto, había una cosa clara: su amistad y camaradería con Emily se harían aún más profundas. Al llegar a casa, Mateo le dio un suave beso en la frente a Valentina, que dormía, y le dijo en voz baja a su esposa: «Sofía, hoy cené con la doctora Emily. Es una persona maravillosa. Y también, alguien a quien nuestra familia tiene mucho que agradecer». Sofía sonrió levemente y respondió: «Qué suerte haber conocido a alguien así. Para ti también es bueno tener una buena colega». ¿Qué tipo de relación mantendrán estas dos personas a partir de ahora? ¿Y podrán seguir siendo buenos colegas después de conocer sus sentimientos mutuos? Pasaron 3 meses y llegó el invierno. Fuera de la ventana del hospital caía la primera nevada, creando un hermoso paisaje en contraste con el cálido interior. Mateo y Emily, después de la confesión de aquel día, se habían convertido en colegas aún más naturales y cómodos. Al conocer sus sentimientos mutuos, podían relacionarse sin presiones. A Mateo le llegó un gran cambio. Finalmente, había aprobado el examen de la licencia médica estadounidense. El esfuerzo de varios años había dado sus frutos. Los empleados del hospital, que se enteraron de la noticia, lo felicitaron de todo corazón. Especialmente Emily, que se alegró más que nadie y le dio sus felicitaciones. «Felicidades, ahora ya puede trabajar como médico de pleno derecho». En la voz de Emily había una alegría sincera. Mateo sonrió con humildad y respondió: «Ha sido gracias a la ayuda de todos, especialmente de la doctora Emily, de quien he aprendido mucho». Pero junto con la buena noticia, también había una noticia agridulce. Mateo había solicitado una plaza de residente en cirugía cardíaca en otro hospital. Era el lugar donde trabajaba el equipo pediátrico que había operado a Valentina. Quería estar cerca de su familia y reiniciar su carrera en su campo de especialización. A medida que se acercaba su último día de trabajo, el ambiente en el hospital se tornó un poco melancólico. Todos los empleados que habían trabajado con Mateo lamentaban su partida. Las enfermeras incluso le prepararon una pequeña fiesta de despedida y los médicos se acercaban uno a uno para despedirse. Emily observaba toda la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, le entristecía que Mateo se fuera, pero por otro lado, también sentía un cierto alivio. Pensaba que, en una situación en la que ambos conocían sus sentimientos, quizás era mejor que cada uno siguiera su propio camino que seguir trabajando juntos. La última noche, Mateo se despidió. «En los últimos años, he aprendido mucho en este hospital. Al principio fue duro y me sentí solo, pero gracias a todos ustedes he podido vivir una experiencia muy valiosa. Especialmente, quiero expresar mi profundo agradecimiento al departamento de urgencias». La mirada de Mateo se posó en Emily. «De la doctora Emily, he aprendido mucho como médico. Trabajando con usted, he entendido lo que es la verdadera camaradería. Espero que siga siendo una excelente médico y ayude a muchos pacientes». A Emily le daban ganas de llorar, pero se contuvo y respondió: «Soy yo la que ha aprendido mucho de usted. Su humildad, su sinceridad hacia los pacientes y su amor por la familia. Seguro que será un excelente médico en su nuevo lugar de trabajo». Después de la fiesta de despedida, los dos hablaron por última vez en la azotea del hospital. El aire de la noche de invierno era frío, pero las estrellas brillaban en el cielo despejado. «Han pasado muchas cosas», dijo Emily pensativa. «Cuando nos conocimos, nunca imaginé que tendríamos esta relación». «Yo tampoco», respondió Mateo. «Al principio, era solo un extranjero solitario. No sabía que encontraría un vínculo tan valioso. Ha sido una suerte haberla conocido, doctora Emily». Los dos se miraron e intercambiaron una cálida sonrisa. «Entonces, ¿esto es realmente un adiós?», preguntó Emily con nostalgia. Mateo negó con la cabeza. «No es un adiós, sino un nuevo comienzo. Seguiremos siendo buenos colegas y amigos. Nos llamaremos de vez en cuando
e intercambiaremos consejos médicos. Emily asintió. Sí, así será. Y no olvide contarme cómo va la operación de Valentina. Quiero verla crecer sana y fuerte. El rostro de Mateo se iluminó. Por supuesto. Valentina también echará mucho de menos a la tía Emily. Un mes después, Emily recibió una grata llamada de Mateo. La segunda operación de Valentina había sido un éxito. Solo quedaba una última operación, y el médico le había dicho que las posibilidades de una recuperación completa eran muy altas. Mateo también le contó que había comenzado su residencia en el nuevo hospital. Aunque era duro volver a ser residente, se sentía realizado trabajando en su especialidad. Sobre todo, era feliz de poder estar más cerca de su familia. Emily también había cambiado mucho. La experiencia con Mateo la había convertido en una médico más madura. Su trato con los pacientes se había vuelto más cálido, y sus relaciones con los colegas eran más fluidas. Sobre todo, había aprendido a tratar a las personas sin prejuicios. Un día de primavera, Emily se encontró con un nuevo interno en el pasillo del hospital. Era un joven médico de México, que estaba luchando con el idioma y las diferencias culturales. Emily, al verlo, recordó al Mateo del pasado. No te preocupes. Al principio todo el mundo es así, le dijo Emily con calidez. Yo te ayudaré. Si tienes alguna duda, pregúntame cuando quieras. El joven médico le dio las gracias. Emily se dio cuenta de que, sin saberlo, la influencia de Mateo la había hecho tener una mente más abierta. Ese verano, Emily recibió una invitación de la familia de Mateo. Era una fiesta para celebrar que la última operación de Valentina había sido un éxito y que estaba completamente recuperada. Emily asistió a la fiesta con alegría. Valentina había crecido y estaba completamente sana. En cuanto vio a Emily, corrió a abrazarla. Tía Emily, ya estoy curada. El doctor dice que ya no me voy a poner mala. Emily abrazó fuerte a Valentina con los ojos llorosos. Mateo y Sofía también parecían felices. El largo proceso de tratamiento había terminado y toda la familia podía comenzar de nuevo con salud. Mateo le agradeció a Emily. Gracias a usted, doctora, pudimos superar un momento muy difícil. De verdad, muchas gracias. Al final de la fiesta, los dos tuvieron un momento para hablar en privado. Realmente todo ha salido bien, dijo Emily. Valentina está sana, y usted ha vuelto a trabajar como médico. Mateo asintió. Sí, parece que todo está volviendo a su sitio. ¿Y usted cómo está?, le preguntó Mateo a Emily. ¿Es feliz últimamente? Emily sonrió radiante. Sí, soy muy feliz. Disfruto de mi trabajo, tengo buenos colegas y sobre todo, me siento segura porque tengo un amigo muy valioso. Los dos se miraron e intercambiaron una cálida sonrisa. Entre ellos ya solo quedaba una amistad y un respeto puros. El dolor de un amor imposible se había sublimado en un vínculo más profundo y valioso. Al atardecer, la fiesta terminó. Emily se despidió de la familia de Mateo y volvió a casa. En el coche, sintió una profunda satisfacción. Había aprendido que, a veces, un amor no correspondido puede ser más hermoso. Y sobre todo, se había dado cuenta de que el verdadero amor consiste en desear la felicidad del otro. Ver a Mateo y a su familia felices era suficiente para ella. Se dio cuenta de que esa era la verdadera forma del amor. Pasaron varios años más. Emily se había convertido en la jefa del departamento de urgencias y Mateo era un respetado cirujano cardíaco. De vez en cuando, se encontraban en congresos médicos y se ponían al día. Su amistad se profundizaba con el paso del tiempo. Un día, Emily recibió una noticia especial de Mateo. Valentina había entrado en la facultad de medicina. Había estudiado mucho para cumplir su sueño de ser médico, como su padre. Emily se alegró como si fuera su propio asunto. Se dice que todos los encuentros en la vida tienen un significado. El encuentro de Mateo y Emily fue uno de esos vínculos especiales. Una hermosa historia que pudieron conservar con más cariño porque, aunque se amaban, no podían estar juntos.
Una historia que demostró que a veces, renunciar puede ser el mayor acto de amor. Gracias por escuchar esta larga historia. Si se suscribe al canal, podrá ser el primero en ver un nuevo vídeo cada día. Cuídense mucho y nos vemos en sus sueños de mañana. Gracias.